Bueno, pues el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículos del 36 y al 39. Dice, entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta. Nos narra la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios que hubo una gran tormenta. Esas tormentas, esa tormenta que pasó Jesús junto con sus discípulos, las podemos comparar hoy en día con las tormentas que cada uno de nosotros vivimos. Tal vez problemas en el trabajo, conflictos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra mamá, en fin, tantas situaciones a las que podemos estar expuestos y también de salud. Sabemos que esta pandemia nos ha dejado muchas pérdidas de seres amados, ha dejado en nuestro corazón tristeza, desaliento y tal vez alguna de estas sea la tormenta que tú estás viviendo. Pero vamos a ver cómo lo vivieron los discípulos al lado de Jesús. En este versículo nos da dos características de esta tormenta. Vamos a ver qué nos dice el versículo 37 con respecto a esta tormenta. Esta tormenta nos dice que era con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca. Esta tormenta que nos habla la palabra de Dios no era cualquiera. Los discípulos estaban acostumbrados a ese tipo de calamidades porque eran pescadores. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios, pues de acuerdo a lo que nos está diciendo, los discípulos tenían temor, estaban asustados, entonces no se trataba de cualquier tormenta, mi hermano. Entonces, lo que yo quiero decirles es que seguramente nosotros hemos vivido situaciones muy complicadas, muy difíciles, como las que acabamos de mencionar, pero lo más hermoso es que en esa tormenta ahí está Jesús. Así como Jesús estaba acompañando a sus discípulos en ese momento, Dios está a tu lado. Tal vez no lo podamos ver físicamente, pero lo tenemos en nuestro corazón. Él está con nosotros y siempre lo va a estar. Ahora, ¿qué les causó esas tormentas a los discípulos? Fíjense que esta tormenta que estaban viviendo al lado de Jesús les pudo causar ansiedad, preocupación, miedo, porque no sabían lo que iba a pasar. Ellos veían que las grandes olas pues caían sobre la barca y que en algún momento posiblemente esa barca se iba a hundir. Entonces ellos no sabían lo que iba a pasar, tenían desesperación. También nosotros con los diferentes problemas, con las diferentes tormentas que vivimos, no sabemos qué va a suceder, no sabemos si vamos a recuperar el trabajo, si Dios nos va a proveer otro, si Dios va a permitir que esa enfermedad que tenemos o que tiene algún familiar pueda sanar. Pero lo más importante de aquí es confiar y dejar todo en las manos de Dios. Entonces, los discípulos, ¿qué hicieron en ese momento? Ellos vieron tanta tranquilidad en Jesús. En el versículo 38 dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. En esa situación tan desesperante para los discípulos, Jesús estaba dormido. Y esa tormenta tenía un objetivo, una enseñanza para sus discípulos. Entonces Jesús estaba tranquilo, dormido. Pero los discípulos, en el mismo versículo 38, con signos de admiración, maestro. Entonces ellos demuestran aquí con los signos de admiración una angustia. Maestro, y le hacen una pregunta. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Entonces ellos acudieron, a pesar de que tenían miedo, de que tenían temor y probablemente no sabían qué hacer, acudieron. Entonces, en esta enseñanza también aprendemos que ante estas situaciones tan difíciles que podemos vivir, ¿a quién hemos de acudir? Pues a nuestro Padre Celestial. A Él debemos acudir porque Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces, Jesús se levanta, versículo 39, y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Y después de aquella situación de tormenta que estaban viviendo los discípulos al lado de Jesús, todo eso se calmó.
Entonces, para los discípulos y bueno, para nosotros, si vamos a esa época, pues nos quedaríamos totalmente sorprendidos que con una sola palabra el mar quedó en calma, en tranquilidad. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Él es el único que nos puede dar paz, que nos puede dar tranquilidad a pesar de los problemas. Por eso debemos acudir a Él. No te desalientes, mi hermano. La promesa que nosotros encontramos en la Biblia, que es una hermosa promesa, la encontramos en Mateo 28, versículo 20b, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no se nos olvide tomarnos de esas promesas cuando estamos viviendo situaciones difíciles, sabiendo que ahí está Dios. Y Él nos pide que nosotros seamos fiel a Él. Entonces, hermanos, no nos perdamos de esta bendición, de esta promesa que nosotros encontramos en su palabra. Entonces, confiemos, hermanos. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas que solamente en ti vamos a encontrar esa fortaleza que nosotros como humanos, como personas, a lo largo de nuestra vida vamos a vivir momentos de angustia, momentos tormentosos. Pero lo más hermoso, Señor, es saber que tú has prometido que vas a estar con nosotros todos los días, que tú estás con nosotros siempre, Señor, y que confiemos en ti. Cuando tenemos una relación contigo, sabemos que todo lo que nos sucede es para bien. Gracias te damos por todos estos hermanos que nos pudieron acompañar en esta meditación. Bendícenos y permítenos continuar con este culto, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.